¿Qué Señor tal? Buenos Reuche, días, gracias por señor atendernos. Lucar. Nos preocupa? Es decir, en el mundo la noticia es se empezó a vacunar y la primera vacuna que se está usando es la de Pfizer. ¿Y cómo estamos nosotros? Bueno, nosotros venimos advirtiendo desde julio, ¿no?, que es urgente que el gobierno, el Ministerio de Salud y el gobierno suscriban acuerdos para dosis de vacunas. Y esto prácticamente no se ha hecho. El único acuerdo que tendríamos es con Pfizer. Sin embargo, ni siquiera ese acuerdo aparentemente se ha completado. O sea, entonces O sea, la situación. entiendo, hay un preacuerdo. O sea, Pfizer ya aceptó, les voy a dar, entiendo, hasta 9 millones de dosis. Una primera dotación de 1,5 millones podrían entregarse a partir de enero, ¿no es cierto? En el primer trimestre, pero ¿qué es lo que ha pasado? O sea, porque eso era, es decir, esto es una noticia vieja ya, digamos, ¿no es cierto? A la velocidad que vamos. El siguiente Sí, paso, así ¿cuál es. era? Pagar por las vacunas. Terminar de firmar el contrato y pagar por ellas. Sí, así es. Y no solamente deberíamos tener un acuerdo bilateral, sino varios, porque necesitamos varios acuerdos para diversas vacunas. Ahí creo que estamos entrando en conexión a través de Zoom. Ya lo puedo ver. Ahí estamos tratando, pero vamos conversando mientras tratamos de Sí, resolver nuestra claro, conectividad. de Eh, acuerdo. Por eso, como le comentaba, ese es el único acuerdo que hay y no se ha, según la información que tenemos, no se ha completado. O sea, primero se suscribe seguramente un preacuerdo, ciertas condiciones generales, y después hay que hacer algún tipo de depósito o pago, que para eso se dio el decreto de urgencia 110 los primeros días de septiembre. O sea que en 3 meses ni siquiera se ha podido completar ese acuerdo, ni otros más que deberían haberse completado. Es urgente conseguir las dosis y las vacunas en pero forma ¿qué es lo que concreta. pasa, señor Reuche? ¿Es que es negligencia, falta de iniciativa? Porque en un momento se ha dicho, sí, es la crisis política, por favor, las cosas en el Perú. ¿Cuánto ha durado la crisis política? 2 semanas, digamos. Sí, Pero no tenía por efectivamente, qué mire, detener, o sea, ¿en qué medida justificaba eso algo que ya estaba decidido y para lo cual incluso se supone había hasta presupuesto? no, en ninguna medida, no hay realmente ninguna justificación. O sea, nosotros tratando de ser en un plano técnico y profesional, cuando nos han preguntado, decimos, bueno, le pregúntenle al Ministerio de Salud, a la ministra, a la presidenta del Consejo de Ministros, pero sí, ya es hora y ya es muy tarde. Entonces nosotros consideramos que aparentemente hay ciertas razones que hemos escuchado, diversas, y ninguna de esas razones para nosotros es válida, ¿no? Por ejemplo, dicen uno el tema de la soberanía del Perú, que cuando hay contratos internacionales y hay algún problema, se someten a arbitraje internacional. Entonces, ¿cómo el Perú va a dejar su soberanía, que se vea en otra corte? Eso pues no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Porque cada vez que emitimos bonos, nos sometemos a arbitraje internacional en la Corte de Nueva York. Cada vez que se hacen contratos internacionales, inclusive el tema de la Haya se hizo allá. Entonces, eso no tiene absolutamente ninguna justificación. El segundo tema que han argumentado, o por ahí hemos escuchado, es el tema de la seguridad de la vacuna. Pero yo tengo cierta experiencia en negociaciones de contratos internacionales a través de mi carrera profesional y eso es solucionable perfectamente, porque uno pone una cláusula, ¿no?, en la cual dice, miren, si hay un tema de seguridad, yo no voy a aceptar las vacunas ni me las van a entregar hasta que no las apruebe el FDA de Estados Unidos y la EMA de Europa, que son las dos instituciones más reconocidas a nivel mundial sobre temas de seguridad médica. Entonces, no es válido ese asunto. Después, el tercer tema, ¿no? No tenemos las normas, faltan las cosas, los elementos legales para adelantar dinero, la Contraloría nos va a crear un problema, etcétera. No podemos. Precisamente eso es válido y para eso, para que no haya ninguna duda, se dio un decreto de urgencia específico para solucionar ese tema, que fue el Ahora, 110 pero señor en los Reuche, primeros días de estas septiembre. observaciones de quién vienen, de funcionarios del Ministerio de Salud.
Sí, bueno, de funcionarios, cosas que escucha uno en la prensa, etcétera. Y después el Exitosa. último tema, el asunto que, bueno, no hay dinero. Tampoco es cierto, pues no, porque si hemos invertido el 12% del PBI, que es aproximadamente 200.000 millones de dólares el PBI, estamos hablando de 25.000 millones de dólares, todas las vacunas costarían alrededor de 200 millones de dólares una vez que se paguen, todas, pero para vacunar a más del 70% de la población. Y entonces solamente con dar un adelanto, ni siquiera esa cantidad, no habría ningún problema. El Perú es grado de inversión. Entonces acabamos de emitir monos a 100 años. Entonces no hay absolutamente ningún tema con el dinero y con endeudarse para algo urgente donde está muriendo la gente y donde la economía es prioritaria. Entonces tampoco esa razón es válida. La última que usted menciona, de que el tema de que no, bueno, que han habido cambios de gobierno, no, los funcionarios de salud son los mismos. La ministra es la que estaba anteriormente. Entonces eso se viene negociando desde junio, de julio. Hay propuestas de laboratorios desde esa época que nosotros hemos rescatado, que existían. Nosotros, del convenio de vacuna, no tenemos ningún interés. No somos contratados por el gobierno, no tenemos nada que ver con los laboratorios. Simplemente nos interesa que se disponga y se consigan las vacunas al igual que han hecho otros países. Claro, porque además yo creo que hay que comprender la relevancia no solamente desde la perspectiva de la salud pública, sino de la perspectiva económica. Es decir, porque si proyectamos un país como el nuestro, donde la gente está desesperada por restablecer la actividad económica y diciembre va a ser el mes de los contagios, porque todo el mundo está saliendo a la calle o sea, lo que está pasando es incontrolable, ¿no es cierto? Y encima de eso no tenemos la vacuna. Lo que vamos a enfrentar es una cantidad de contagios brutal y sin la vacuna a lo que nos va a llevar es ¿a dónde? A la cuarentena otra vez. Exitosa. Es decir, no lo va a resistir, o sea, nos va a golpear durísimo desde el punto de vista de la salud pública y va a terminar de destrozar la economía peruana. Bueno, eso lo venimos advirtiendo desde hace tiempo y ahora con el tema de las marchas y ahora con las fiestas, es muy probable, ya está empezando la segunda ola. Entonces, ¿y quiénes son los que más sufren? El tema es, ¿quiénes son los que más sufren? La gente de menos recursos. El viceministro salió anoche en los reportajes a indicar que según los mapas que tienen, han hecho, y todo, personas que peor están, que más han muerto y todo, son las personas de menos recursos. Por último, si no hay las vacunas y alguien quiere vacunarse, bueno, agarra un avión y se va al extranjero, seguramente. Pero la gente de pocos recursos no va a poder hacer eso. Es prioritario que el gobierno suscriba contratos, que sea transparente, que la ministra de Salud indique fechas, dosis. Ella decía que probablemente iba a tratar en el mundo ideal con contratar, vacunar 24 millones de personas en el primer trimestre. Ahora ya la están desmintiendo, la propia Premier. Entonces, por favor, aquí tenemos que ser serios en este tema. ¿Qué es esto? Acá lo que hay que hacer es tomar decisión y tomar decisión en el más alto nivel. Es decir, no puede ser que se tomen decisiones y que éstas se bloqueen en funcionarios de segundo rango cuyos nombres y apellidos habría que conocer para que sean responsables del país de lo que están haciendo, pero la realidad es que estamos parados en el tema de las vacunas y hay que sacudirnos, por decirlo de alguna manera. Usted tiene toda la razón, usted tiene toda la razón, y justamente es lo que debe exigirle la prensa a la ministra y al gobierno y a la presidenta del Consejo de Ministros. O sea, ¿cuáles son, si usted pudiera enumerar lo que hay que hacer? Primero, firmar con Pfizer de una vez y terminar de cerrar ese trato, lo más seguro que tenemos a la mano en lo inmediato. Así es. Primero, terminar ese contrato que a nuestro conocimiento no se ha completado. Exitosa. Entonces, pregúntele eso a la ministra. Primer punto. Y completarlo. Y de inmediato. Además, la producción es limitada. O sea, todas las vacunas y dosis que no estamos firmando se están yendo a otros países. Ahí hemos visto las publicaciones del Economist, de Reuters, de Bloomberg. Estamos en la cola. O sea, ya nos convertimos antes por la gestión que hubo de un exministro, que sabemos quién fue, ¿no? Que ahora sale a aclarar en todas partes, que nos convertimos en el país de la peor gestión de la vacuna, entre los peores, con más muertos por millón de habitantes. La ministra era en ese momento la jefa del comando COVID. Ellos dos han manejado toda la gestión y la pandemia. Entonces, ha sido una gestión, bueno, no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Entonces,
por favor, la prensa y ya los gremios, las personas en general, tienen que exigir transparencia y que muestren los convenios. México acaba de salir hace unos días con un plan específico de en qué mes, cuántas vacunas tienen, quiénes se van a vacunar primero, cómo son las fechas, absolutamente transparente. Chile tiene coberturado más del 130% de su población con dosis. Nosotros no alcanzamos ni el 20%. Ellos han comprado más vacunas de las que necesitan, digamos, para este primer año. Por supuesto, que es lo que había que hacer. Eso lo venimos diciendo desde julio. Hay que conseguir vacunas por más del número de la población, porque habrá unas que son más eficientes, habrán otras que funcionarán mejor para cierta edad de la población. Entonces tendríamos que conseguir más del 100%. Canadá ha conseguido para el 300% de su población convenios suscritos y comprometidos. Estados Unidos ha invertido $10.000 millones en adelantos. Ahora, Antonio Prato nos decía que en esta situación donde ha habido tanta negligencia, tanta dejadez, tanta lenidad por parte de los funcionarios del Ministerio de Salud, es decir, él decía, hay que tomar rápido decisiones, pero tal vez haya que iniciar paralelamente negociaciones con algunos países que han comprado bastantes más vacunas de las que necesitan, porque probablemente esa va a terminar siendo una fuente de adquisición de las vacunas. Es decir, ya le pedimos a Pfizer y Pfizer nos dice, ya yo te puedo dar solo 9 millones, y eso era hace un mes, no sabemos ahora si Pfizer tiene las 9 millones disponibles, o sea, ya las vendió a otro país porque nosotros nos demoramos. Entonces, una posibilidad, decía Prato, es, y me imagino que lo han discutido ustedes en el Comando Vacuna, es veamos la posibilidad de que el Estado peruano negocie, por ejemplo, con Canadá. O sea, si Canadá ha comprado vacunas para 3 veces su población, ayúdennos que lo necesitamos. Les compramos a ustedes una parte de esas vacunas. Por supuesto, lo hemos conversado, lo hemos planificado, hemos hablado con embajadores de diversos países, tratar de ayudar para que ofrezcan esa posibilidad al Ministerio de Salud y al gobierno. Sin embargo, es un tema muy difícil. ¿Por qué? Si yo soy Canadá, yo también tengo un cronograma de entrega. A mí en Canadá no les van a entregar las 200% de GAI para el primer trimestre. Si es que Canadá, por ejemplo, o otro país fuera, ojalá, con ese tipo de iniciativa, probablemente nos van a decir, bueno, señores, yo voy a vacunar a toda mi población primero, con el cronograma, y cuando termine, a fines de diciembre o lo que sea, o al próximo año, les daré a ustedes. Entonces, es un tema difícil. No hay peor gestión que la que no se hace. Pero es bastante poco probable, ¿no? Bueno, hay que contratar los acuerdos, hay que firmarlos, hay que conseguir las dosis. Venimos diciendo desde julio, la gente se muere y la que más sufre es la de menos recursos. Entonces, esa es la prioridad. Yo le agradezco mucho al señor Jaime Reuche, parte del Comando Vacuna, por atender nuestro llamado y por plantear las cosas con la claridad con la que la ha hecho. Muchas gracias. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Muy gentil. Es que es increíble lo que nos pasa. Es increíble, es inadmisible. O sea, ¿hace cuánto tiempo se está hablando? El propio señor Reuche lo acaba de decir. Desde julio están diciendo, salgan a comprar la vacuna, salgan, hay acá, hay allá, ya conectamos, ya. Hasta ahora estamos esperando.